Hola, buenas tardes, somos el equipo 3, el grupo 3 de Ciencia de Materiales y vamos a presentar el proyecto final. Yo soy Juan Pablo Mata. Yo soy Andrés Galán. Yo soy Fernanda Huerta. Yo soy José Jesús Vinesas. Yo soy Guillermo Tepanecatl. Y yo soy Rodrigo Marina Ramos. Durante nuestras prácticas de laboratorio realizamos un molde de caucho para posteriormente hacer probetas de resina para mezclarla con diferentes materiales y así tener diferentes características y posteriormente analizar sus propiedades mecánicas con ayuda de las diferentes máquinas de laboratorio. Durante el curso, las prácticas realizadas nos han dado la oportunidad de conocer acerca de las propiedades mecánicas de los materiales. A lo largo de esta exposición desarrollaremos el marco teórico de este. Como objetivo se tiene analizar y comprender lo que sucede en los tubos que se usaron como muestras, tanto en su estructura molecular como en las propiedades que adquieren como resultado de una combinación de una contaminación arbitraria. Se supone que los materiales que se ocuparon para contaminar la resina, que fueron chocolate, sal y harina, no van a modificar la estructura molecular, pero no van a generar que éstas sean más resistentes a las diferentes pruebas. En la parte de la justificación, el actual trabajo se encargó de estudiar la solidificación de la materia enfocado en tubos de resina con materiales externos, haciendo una mezcla de sustancias que permitirá mostrar la utilidad de mezcla de diferentes materiales. Bueno, el esfuerzo es una fuerza que actúa sobre el área unitaria en la que se aplica. Existen distintos tipos de esfuerzos, por ejemplo, la tensión, flexión, compresión y cortantes. La deformación se define como el cambio de forma de un cuerpo, el cual se puede deber, entre otras cosas, al esfuerzo, el cambio térmico, el cambio de humedad, etc. El esfuerzo es la causa y la deformación es el efecto. Los estados de esfuerzos prevalecen en rebanadas de espesor mínimo T, por lo tanto puede asumirse que los esfuerzos actúan en dos dimensiones. Los esfuerzos normales aplicados en estas secciones se llaman esfuerzos principales sigma 1 y esfuerzos principales sigma 2. El comportamiento elástico se basa solamente en someter el material a los diferentes esfuerzos que existen, como compresión, tensión, cortarlo, es equivalente. Solamente el comportamiento elástico se basa en que si el material regresa a su estado original, se puede decir que tiene un comportamiento elástico. En el comportamiento plástico pasa lo mismo, solamente que en la materia se deforma y se puede moldear de diferentes formas. Por ejemplo, en la creación de botellas de plástico. Bien, límite elástico y de tracción. Nos referimos al punto máximo que puede soportar cada uno de los diferentes materiales al evaluar las pruebas mecánicas. Aquí tenemos una gráfica de límite elástico en la cual podemos observar dos zonas, la zona elástica y la zona plástica. La zona elástica es el punto donde el material puede ser evaluado mediante las fuerzas aplicadas, volviendo siempre a su estado original. Sin embargo, la zona plástica es el punto donde después de aplicar la fuerza al material, ya no puede volver a su estado original. Y después de la zona plástica, después de un breve momento en la zona plástica, tenemos el punto de ruptura o de fractura. La resistencia de la tracción es la propiedad de un material para resistir y ser separado por dos fuerzas contrarias, que son en direcciones opuestas. Esta permite determinar la ductibilidad de un material midiendo la elongación de una porción de la probeta en la carga que está aplicada. Bueno, se va a decir sobre qué es la máquina universal. La máquina universal es semejante a lo que es una prensa. Somete a los materiales a los ensayos de tracción y comprensión para medir sus propiedades que poseen. La presión lo hará mediante placas o mandíbulas accionadas por tornillos o los sistemas hidráulicos, ya sea lo que esté empleado. La máquina universal tiene como función comprobar la resistencia de diversos tipos de los materiales que están sometidos y para esto posee un sistema que aplica cargas contrarias sobre la probeta y esto mide las dimensiones que están percibidas. Bueno, algunas propiedades que ocupa la máquina universal para los materiales es la dureza, embutibilidad y la resistencia. Que la dureza es la oposición que presenta un material a ser rayado o penetrado por otro objeto. La dureza también es una medida de las propiedades de abrasión de los materiales. Existen varios métodos principales para analizar la dureza.
Está el método Brinell, el método Rockwell y el método Vickers. El método Vickers es el método Brinell pero mejorado. En este caso vamos a hablar sobre el método Rockwell. En todos los ensayos de dureza utilizaremos un dispositivo llamado durómetro. Existen dos tipos de durómetros, el durómetro mecánico y el durómetro electrónico. En este caso nos centraremos en el durómetro electrónico. En este método, un dispositivo penetrador se impulsa contra el material con una fuerza previamente definida. Estas fuerzas obtienen unas tablas de dureza Rockwell en donde se aclara qué penetrador y qué fuerza va a utilizar dependiendo de las características de los materiales. En dicha prueba se van a analizar dos fuerzas. Una vez que el material ha sido penetrado, se ha alcanzado la fuerza inicial. Posteriormente se hace una carga de fuerza mayor y se alcanzará la fuerza principal. Se pueden utilizar diferentes escalas que provienen de unas escalas previamente definidas en donde se van a hablar de las combinaciones de fuerzas y de penetradores dependiendo del material. Existen dos tipos de penetradores. Los penetradores de bolas esféricas, los cuales son utilizados para los materiales son más blandos, y los penetradores de cónico diamante, los cuales tienen un ángulo de 120 grados y son utilizados para materiales más duros. Hay varias fórmulas utilizadas dependiendo de qué penetrador se va a utilizar. Nos vamos a centrar en la fórmula HRB, las cuales son para los penetradores de forma cónico diamante, de forma cónico, la cual es 130 menos la diferencia que se muestra entre las dos cargas sobre 0.002. Por lo tanto, entre mayor sea el número, mayor es la fuerza y la resistencia del material. La solidificación es un proceso físico que conduce la materia de un estado líquido a un estado sólido mediante la alteración de sus condiciones, ya sea por la temperatura o la presión. En la solidificación hay diferentes etapas: la nucleación, cristalización y formación del grano. Puede dividirse en las siguientes fases: la formación de núcleos estables en el material fundido, el crecimiento de núcleos para formar cristales y la función de estructuras granular. En la formación de núcleos puede haber dos tipos, homogénea y heterogénea. La nucleación, los cuales dependen del tipo de material, así como de la transformación realizada. En la nucleación homogénea es aquel tipo de nucleación que ocurre cuando los átomos o moléculas en fase inicial son iguales tanto química como energética y estructuralmente, al contrario que lo son heterogéneas, porque en los átomos en su fase inicial son iguales, no son tanto iguales como químicas y estructuralmente. En un metal solidificado los cristales se llaman granos. Cuando un material se cristaliza, generalmente forman dos tipos de granos: equiaxiales y columnares. Los granos equiaxiales crecen de una forma similar en todas las direcciones o sin orientación preferente, ya sin en cambio que los granos columnares presentan una orientación preferente, tal que el crecimiento se desarrolla predominantemente en una determinada dirección. Aquí tenemos los datos que arrojó la máquina, con los cuales obtuvimos que la resina con sal en un 0.8% fue el tubo que más resistió y la resina con sal en un 1.4% fue el tubo que menos resistió. Dentro de la metodología del durómetro, lo que se hizo fue cortar las probetas en tamaños como de 1.5 centímetros, lijarlas y pulirlas para que el durómetro tuviera una cantidad más exacta. Posteriormente se colocó el penetrador cónico de diamante y la máquina fue programada por los docentes. Estos fueron los datos que arrojó el durómetro. Nos dimos cuenta de un comportamiento constante. ¿En qué consiste este comportamiento? En que a menor concentración de contaminante, mayor es la dureza del material. En el microscopio fuimos a checar, lo pusimos en la placa, movimos un poco de los objetivos para ver cuál era la mejor visión, y en los oculares checamos si era un tipo de estructura equiaxiales o columnares. Para concluir que el tubo con resina con sal al 0.8% es el que tiene mayor elasticidad, y de forma contraria la resina con sal al 1.4 es el que tiene menor elasticidad. Esto se debe a que la estructura que forma, que es de tipo columnar, se vuelve menos elástica. La probeta con contaminante al 1.6% de harina fue la que tuvo menor dureza, y la que tuvo mayor dureza fue la resina pura con 78.5. Analizamos que nuestros datos son negativos, y la conclusión que se dio tras la investigación fue que las fuerzas que ejercimos durante la prueba se excedieron, por lo tanto la distancia de penetración fue mayor. Los tubos con resina y con sal, aparte del que estaba puro, fueron de tipo columnar, y por otro lado
el de la resina con chocolate, a los diferentes porcentajes, el resultado es el mismo en la parte de la estructura y es equiaxial. Como conclusión, podemos analizar que los resultados que se obtuvieron en el laboratorio son un tanto diferentes a los que se prevé que salgan de forma teórica, ya que sabemos que los espacios que hay entre átomos de una sustancia llegan a ser cubiertos por la sustancia contaminante, generando que el espacio entre moléculas sea menor y esto provoque que la resistencia y las fuerzas de atracción intermolecular sea mayor. Gracias por su atención.